la unidad del Espíritu. Eso es lo importante. Conectarnos a Dios por medio del Espíritu Santo. Y eso requiere un esfuerzo. Requiere que tú y yo nos acostemos temprano, nos levantemos temprano como hacía Jesús, que aún siendo oscuro, Él buscaba un lugar para orar y para estar en comunión con su Padre. En la medida en que tú y yo hagamos lo mismo, estaremos esforzándonos por mantener la unidad en el Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de aquellos que han recibido el don del apostolado, de los profetas, de evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque ellos han sido designados por el Espíritu Santo para fomentar la unidad. Los apóstoles sentaron el fundamento de la palabra de Dios, también los profetas. Y hoy en día sabemos que el don de profecía también estará con nosotros hasta el final, hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios que fue establecida por los apóstoles y los profetas, y que aquellos escritos que el don de profecía nos ha dado hoy en día también puedan llegar a ser parte de nuestro estudio. Casualmente, ayer estuve en la Agencia Panameña de Publicaciones, creo que fue ayer o antes de ayer, fue antes de ayer, y compré este libro que se llama La Oración, escrita por la hermana Elena G. de White, que fue bendecida con el don profético, y recordando que el don profético no tiene nada que ver con profetizar el futuro como vimos ayer, sino que tiene que ver con recibir la revelación de la voluntad de Dios por medios sobrenaturales, y ella lo demostró por creces. Es interesante estudiar la vida de la hermana White, y eso lo van a estar haciendo con mi esposa, así que no me meto, pero es una bendición haber conocido los lugares donde vivió, haber conversado con la bisnieta de la hermana White, y que ella nos contara las diferentes anécdotas que ella recuerda de su vivencia con la hermana White, cómo era ella y cómo Dios se manifestaba a ella a través de visiones. Y los libros que ella ha escrito están todos en armonía con la palabra de Dios. Y cuando tú los estudias junto con la palabra de Dios, te enriqueces. Llegas a entender un poco mejor cómo Dios está funcionando, cómo Dios quiere que nosotros seamos uno. Y la función de los apóstoles, de los profetas, al establecer los escritos, nos ayudan a mantener y a fomentar la unidad. Ellos son nuestros maestros, nuestros pastores, y con lo que nos ayudan o sea que con el don que Dios les dio, ellos nos ayudan a mantenernos unidos, todos bajo el mismo fundamento, bajo la misma plataforma. Y es importante que todos estemos en la misma plataforma, porque si cada uno se dispara por su lado creyendo otra cosa, eso fomenta la división. Y al final, todos los escritos nos ayudan a crecer juntos en Cristo. Es increíble que no importa, y eso es lo que me gusta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros todos estamos estudiando lo mismo, justamente para mantener la unidad y para crecer juntos. No importa a qué parte del mundo usted vaya. Usted llega a una iglesia adventista en Japón y estamos estudiando la misma guía de estudio titulada Efesios.
Usted va a Rusia, estamos estudiando lo mismo. Diferentes idiomas, pero la misma guía. No importa a dónde vayan. Y eso es lo que la iglesia hace, que fomenta la unidad, que todos estemos estudiando la palabra de Dios, que todos estemos estudiando el mismo temario y todos estemos en unidad estudiando la palabra de Dios y conectándonos, manteniéndonos conectados a la cabeza que es Cristo Jesús. Y estamos concluyendo entonces con los escritos de la hermana White. Como dije, es interesante estudiar la palabra de Dios junto con los escritos del don profético. Y estamos viendo el librito El Evangelismo, página 266, que nos dice lo siguiente: muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Una de las cosas que la hermana White siempre dijo: no hubiese necesidad de mis escritos si todos estudiaran la palabra de Dios. Ella siempre dijo que los escritos de ella son una luz menor que te llevan a estudiar la luz mayor. Y que si todos estudiáramos la palabra de Dios, no habría necesidad ni siquiera de leer un libro que ella haya escrito. Pero nosotros conocemos tan poco el contenido de la Biblia, que es por eso que no estamos firmes en la fe. Un día creemos una cosa, otro día creemos otra cosa, o de repente no creemos en nada, porque no estudiamos la palabra de Dios. Y cuando tú no estudias la palabra de Dios, no tienes un fundamento sobre la cual tomar decisiones. Quitas los hitos antiguos y como resultado eres llevado de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. Conozco cualquier cantidad de jóvenes, de adultos que han abandonado la fe justamente porque en primera instancia dejaron de orar, dejaron de comunicarse con aquel que es la fuente de toda verdad, la fuente de la vida eterna. Y al dejar de conectarse con Dios, voy a decir eso diferente. Al dejar de conectarse con Dios, que es la fuente de luz, como se desconectaron de la fuente de luz, quedaron igual que Lucifer. Lucifer era luz bella. Bueno, cuando él se desconectó de la fuente de luz, quedó en tinieblas, quedó en oscuridad. Y es por eso que Romanos 1:21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pusieron por encima las opiniones de los hombres, por muy encumbrados que sean, si no proviene de la palabra de Dios. No puedo basar mis decisiones y entregar mi vida a opiniones de seres humanos que van a fluctuar y que van a cambiar, porque no están cimentados en la palabra de Dios. Así que cuando nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, que no, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? Que no hay Dios. Y cuando tú sacas a Dios de tu vida, si yo saco a Dios en mi vida, ¿cómo quedo? Quedo en tinieblas, porque me desconecté de la fuente de luz. Cuando dejo de orar y dejo de estudiar la palabra de Dios, quedo en oscuridad. Y yo quisiera invitar a aquellos que me escuchan, si has dejado de orar, si has
dejado a un lado la palabra de Dios, tu corazón se está entenebreciendo. Regresemos, regresemos a conectarnos a la fuente de luz que nos guía, nos ilumina el sendero donde hemos de pisar. No estamos seguros al caminar en tinieblas. Nadie está seguro al caminar en la oscuridad. Y solo es a través de la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Solo es al estar conectada a Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra que permanezco en luz y se ilumina el sendero por la cual debo caminar. La falsa ciencia, ¿sí? Las diferentes maneras de pensar, los diferentes estilos de vida, los diferentes dogmas que yo he escuchado a lo largo de mi vida me asombran. Yo me quedo pensando cómo es posible que la gente invente tanta cosa. Y cuando las comparo con la palabra de Dios, están totalmente adversas a la palabra de Dios. Así que la falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos. Ya la gente me dice, ¿y tú crees en ese libro antiguo? Ese libro antiguo está desfasado. ¿Cómo tú puedes creer en eso? ¿Cómo tú puedes creer, perdón, que un pez se tragó un hombre y que después lo vomitó? ¿En la cabeza de quién cabe eso? Digo, disculpe, puede ser que esté insultando mi intelecto en ese momento, pero, o me salen con el asunto de que la verdad es relativa. Tantas cosas he escuchado que ya, ¿qué te puedo decir? Pero todo eso te lleva a destruir tu fe en la palabra de Dios. Y yo he llegado a la convicción que ya sea que las ideas novedosas que hay por ahí lleguen de dentro de la palabra de Dios o lleguen de afuera de la palabra de Dios, si no está conforme a la palabra de Dios, no les ha amanecido. Y si ellos están en tinieblas, yo no voy a unirme a ellos en tinieblas. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es Dios, yo sé quién es mi Padre, yo lo conozco a nivel personal, yo camino con Él todos los días, yo escucho su voz a través de la palabra de Dios. Y todo lo demás que sopla por ahí, todos los vientos que soplan por ahí, que sigan soplando. La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos. No permita que eso le pase. Muchos de los que una vez estuvieron en la fe van a la deriva, alejándose de los principios bíblicos. Se divorcian, ¿sí? Cuando nosotros nos bautizamos, nos casamos con Dios. Bueno, muchos se están divorciando de Dios, siguiendo, pero siguen llamándose hijos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de personas que están en la iglesia, que dicen que son cristianos, pero que niegan la eficacia de la palabra de Dios en sus vidas. Cuando leí este texto me acordé de Isaías capítulo 4, versículo 1, que dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Recuerden que estamos bajo la plataforma de los profetas, de los apóstoles, de los maestros, pastores. Los profetas como Isaías nos están diciendo, y para interpretar eso fuimos al comentario bíblico. Cuando se habla de 7 mujeres, está representando a los cristianos nominales, aquellos que solamente son cristianos de nombre. Y cuando habla de un hombre, está hablando de Cristo. Así que
estos cristianos nominales representados aquí por 7 mujeres están echando mano de Cristo. Explican, estas personas que son cristianos nominales se aferran al cristianismo, pero no son sinceros, son superficiales, se visten de cristianos, van a la iglesia y dan esa apariencia, pero son hipócritas. Y solo son cristianos para lograr ventajas personales. Estas 7 mujeres que representan los cristianos nominales se proponen lo siguiente: comer de su propio pan y no del pan que descendió del cielo. No comen de Cristo, no comen la palabra de Dios. Se visten con sus propias ropas, que son los trapos de inmundicia, en vez de vestirse con el manto de justicia de Cristo. Y al final, tienen la apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Y todo lo que les estoy leyendo está con los textos citados, y esto de que aparentan la piedad y niegan su eficacia está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Así andamos hoy, con la apariencia de piedad, con la apariencia de cristianos, pero negando el manto de Cristo que nos debe cubrir y dejando de comer o de estudiar la palabra de Dios. Y concluimos con estas 2 últimas láminas. La iglesia necesita despertar a una comprensión de los sutiles poderes de los agentes satánicos a los cuales debe hacer frente. Cuando usted va a la iglesia, ¿qué se encuentra? Con gente cabeceando. Están tan aturdidos y tan cansados de las cosas que hicieron durante la semana que nos dormimos. Yo me he dormido en la iglesia. Y estoy aprendiendo que si no me quiero dormir en la iglesia, debo descansar adecuadamente durante la semana. Tengo que ponerle un stop al trabajo, un stop al estudio, un alto. Y seguir el régimen que fomenta la buena salud física, mental y emocional. Todo en moderación. Debo ser temperante. Y estamos en ese proceso de ajustar nuestro horario para que tengamos suficiente tiempo para las cosas de Dios, para el trabajo, para el estudio y para todos los quehaceres del hogar. Es necesario que la iglesia despierte y se dé cuenta de que los agentes satánicos están utilizando sutilezas, astucias para engañarnos, haciéndonos pensar que estamos bien, somos cristianos, ya no hay más nada que hacer y que con ser cristianos es suficiente. Si nos mantenemos vestidos con toda la armadura de Cristo, que incluye la fe, seremos capaces de vencer todos los adversarios que nos enfrenten, algunos de los cuales todavía no se han manifestado. Nos espera una guerra bien férrea. Y si nosotros no aprovechamos el tiempo ahora para prepararnos y ponernos la armadura completa, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 6 de Efesios, entonces el enemigo nos va a entrampar y nos va a engañar. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así te la pones clarita. Si no tienes la armadura completa puesta, los dardos del enemigo se van a meter donde tú tienes alguna abertura y te van a vencer. Y terminamos la cita diciendo, la apostasía aumentará. ¿Qué es apostasía? Aquellos que, habiéndose desconectado de Dios, a aquellos que dejaron de estudiar la palabra y dejaron de orar,
han decidido divorciarse de Dios. Eso es apostasía. A medida que pasa el tiempo, la apostasía va a aumentar. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de ¿qué? De error y doctrinas de demonios, porque como dejaron a un lado el estudio de la palabra de Dios, ahora están escuchando otros tipos de doctrinas y las están creyendo. Si tú no quieres creer la verdad, el Señor simplemente te permite que tú creas lo que quieras. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo, y la iglesia está despierta solamente a medias, está medio despierta para hacerle frente a la situación. Hay náufragos en nuestras filas, hay personas que se están yendo y nosotros, ay, se ahogó, está bien, pues yo me aseguraré de no caminar por ahí para no ahogarme. Y estamos viendo lo que está pasando con nuestros hermanos y no hacemos nada. ¿Qué es lo que la exhortación de la hermana White? Esta lección yo la preparé ayer. Este libro lo compré hace 2 días. La compré el martes, sin saber que esta cita me iba a decir que se necesita mucha más oración y mucho más esfuerzo ferviente entre los profesos creyentes. Necesitamos orar más, estar en comunión con Dios, orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses. Así que les dejo esta canción. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Como nosotros no lo podemos proyectar por derechos de autor, les dejo el enlace. Ustedes, no sé, le pueden tomar foto o pongan esta cita aquí que es textual de ese canto, y usted podrá tener ese canto en su mente y recordarse que se debe mantener conectado a Dios por medio de la oración y del estudio de su palabra. Eso es lo único que nos ayudará a enfrentar las doctrinas de demonios, doctrinas del error, que personas astutas están utilizando para engañarnos, según Efesios capítulo 4, versículo 14. Si no quieres ser engañado, te invito a estudiar la palabra de Dios y a orar. Oremos. Gracias, Señor, por darnos esta advertencia en Efesios capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Que cada uno de nosotros pueda levantarse temprano, pero para ello es necesario acostarse temprano. Que podamos levantarnos temprano y estudiar tu palabra, así como tú buscabas un lugar tranquilo, aun cuando era oscuro, para hablar con tu Padre por medio de la oración y estudiar tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda seguir tu ejemplo, Señor, y evitar que los dardos del enemigo penetren nuestra armadura y nos puedan llevar a divorciarnos de aquel que tanto nos ama y que lo ha entregado todo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y cada uno de nosotros procure con fervor, con temblor, la vida eterna que está en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por darnos a tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos advierta de los peligros en que estamos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la presentación de la lección de escuela sabática regular. Vamos a nuestro lema. Nuestro lema dice: al que el Señor llama, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia.
como dice Massinger, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amén, amén, amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. El Señor les bendiga, nos vemos mañana si el Señor así nos lo permite. Buenos días, bendiciones. Manténganse conectados a Jesús, ustedes y nosotros. Bendiciones, buen día.